siempre tuve una duda, que no viene muy al caso, pero ¿qué sienten ustedes, sin dar nombres ni referirse a nadie en particular, a cómo la figura de los meteorólogos en los canales abiertos de televisión fueron de alguna manera convirtiéndose en verdaderos personajes? Y es un poco Se mira, ¿no? Primero, a ver, decimos, no decimos. Es un poco complicado en realidad, digo, porque uno le pone todo el esmero y todo el amor al trabajo que estudió durante muchos años y que de repente veas en un canal o en el diario o en la radio que te están dando palo. Y es bastante complicado porque en realidad la mayoría de la gente no conoce las condiciones en las cuales nosotros estamos trabajando. O sea, no conoce las pocas herramientas que tenemos para trabajar, no conoce el ambiente tampoco de trabajo. Desconoce en absoluto, creo yo, también en la retribución económica que tenemos por tanta responsabilidad, porque, por ejemplo, en pronóstico del tiempo somos los encargados de emitir las advertencias meteorológicas, ¿no? Y los avisos previos al SINAE, porque también muchas veces yo escucho, meteorología emitió la alerta media hora antes. Sí. Media hora antes, sí. O en el momento. Y no saben todo el trabajo previo que uno tiene de comunicación interna que hay, que eso no sale al público. ¿Vos decís que eso incluso retrasa el flujo natural de la información? No, no digo que lo retrase, sino que en realidad nosotros tenemos ciertos protocolos con los cuales nos manejamos a la hora de emitir una alerta, ¿no? Nosotros tenemos hasta 36 horas antes, entre 72 y 36 horas antes, para emitir lo que llamamos los avisos meteorológicos al Sistema Nacional de Emergencia. O sea, ahí se entera, bueno, toda la parte de los ECOED, Presidencia, bueno, las propias directivas de INUMED, y luego de las 36 horas, de 36 a la hora del evento, es cuando nosotros podemos emitir las alertas, ¿no? Y todo ese trabajo previo, la mayoría no lo conoce. Y claro, y es bastante, digo... Pero eso como remite, digamos, al margen del desconocimiento del trabajo previo, sí. Que la alerta finalmente salga tan cerca... Sí. Son cosas independientes, ¿no? Eso uno va evaluando a medida que se va acercando a la hora del evento o al fenómeno, bueno, con las diferentes salidas de los modelos, bueno, la densidad de datos que podamos tener, imágenes satelitales, imágenes de radar, bueno, con lo que contamos en este momento, bueno, emitimos o no emitimos la alerta. O sea que para lo que tienen que hacer, cualquiera sea la instancia, si es una predicción más sencilla o es emitir una alerta, están en déficit de instrumentos. Exacto. Sí. Bien. Una cosa que quiero aclarar, porque ella dice, bueno, vemos imágenes satelitales, vemos imágenes de radar, vemos por internet, y vemos imágenes de radar sesgados, porque vemos en el radar de Ezeiza y eso cubre hasta una parte del territorio en Uruguay, pero hay toda otra parte mucho mayor que no está cubierta. Y además, o sea, tienen mucho de interpretar o de vaticinar, digamos, según lo que están mirando. Producen otros, que dependemos de internet. Dependemos de internet. Y además, una cosa que es muy importante, me parece destacar, Uruguay es el único país en América Latina que no cuenta con radar meteorológico. ¿Qué explicación les dan a ustedes cuando hacen los reclamos del caso? Y bueno, siempre destinan los presupuestos a otras cosas. No será muy importante la meteorología en Uruguay. Nosotros nos preguntamos, ¿qué importancia tiene la meteorología en Uruguay? ¿Qué importancia tiene para el gobierno? ¿Qué importancia tiene políticamente? Porque si es realmente algo importante, como muchas veces nosotros escuchamos en los discursos del cambio climático y todo lo demás, tendría que tener una importancia reconocida, destacada, y eso no se traduce en la situación del INUMED, ni mucho menos... Me permito recordar que les han declarado la esencialidad, ¿no? Bueno, nos han declarado si por un lado declaramos la esencialidad en 2 oportunidades, será que el servicio realmente es necesario. Me gustaría quedarme con un punto que ellas manejaron al final del bloque anterior, que tiene que ver con las estaciones meteorológicas. Ustedes recordarán un incidente que tuvo el director anterior con una colega cuando procuraba justamente investigar eso que parece haber puesto el dedo en la llaga, que es... Hay lugares de nuestro país donde concretamente las estaciones meteorológicas que teníamos cerraron. Sí, el director fue removido, ¿no? Justamente por este incidente. Porque ese era el punto de fondo, ¿no? No solamente los modos, sino el tema en cuestión. ¿Que sigue siendo el mismo o está peor? ¿Cuál es la situación actual? Algunas cerraron, pero otras, por ejemplo, reducen el horario. Entonces, un horario entre las 6 de la mañana
y la 1 de la tarde es un horario muy reducido para pasar un dato. ¿Y qué insumos usan los privados? Los que pronostican privadamente. Acá hay algo que Los modelos. Ustedes nos tienen que ilustrar a nosotros, de verdad, porque son las poseedoras del conocimiento, porque acerca del radar, a mí me dicen, Uruguay, el único país de América Latina... Por lo menos sospechás. Estamos en graves problemas, pero también he escuchado por personas que parecen poseer conocimiento que la mayoría de nosotros no tenemos, que la importancia del radar es sobreestimada por algunos y que en efecto acá nos encontramos que muchas veces predictores privados dicen cosas y ellos no tienen un radar tampoco, ¿verdad? Sí, pero ¿Cómo es el asunto? Aclárennos, por favor. Hay predictores privados, lo dijeron mismo en los programas, creo que hubo una mesa redonda acá en Canal 12 que vinieron predictores privados y él dijo que tenía una cobertura a nivel nacional del territorio en Uruguay con radares de un diámetro menor, pero tienen cobertura. Nosotros no tenemos cobertura. Tenemos una cobertura de radar. O sea de que si Ezeiza tú quisieras tener una internet. certeza de cómo va a estar el tiempo en determinado horario del día o la semana, ¿te conviene consultar a un predictor privado? Bueno, primero, no, creo que no. Nosotros, como te dijimos recién, Sí. cuando queremos saber algo, nos basamos en lo que nosotros buscamos y hacemos. Le tienen y más fe a trabajamos. eso que a otra cosa. Certeza no vas a tener porque la meteorología es una ciencia de probabilidad. Por lo tanto, vos no vas a tener certeza. Vos podés decir, voy a tener un fenómeno severo mañana y las condiciones de la atmósfera cambian y mañana ese fenómeno no se da con la intensidad que vos podías pensar el día anterior, porque ahí en la atmósfera juegan una cantidad de elementos termodinámicos y de circulación y todo que te hacen variar la situación. Bien. No podés tener certeza, como vos Tú decís. planteabas algo concreto, que se lo preguntan ustedes mismos, y es ¿cuánta importancia realmente le da este país a meteorología? ¿Cuál debería darle? Eso se lo pregunto a ustedes. Esa es la pregunta clave, yo creo que es la pregunta clave, pero quizás, a mi juicio por lo menos, no está formulada del todo adecuadamente, en el sentido de que la pregunta es ¿cuán importante es la meteorología? ¿Solamente para el gobierno o para la sociedad? No, para el país. Claro, para el porque país. la pregunta fue, bueno, ¿qué importancia tiene para el gobierno? Porque como no se dan los recursos, entonces parece que no fuera importante. Sin embargo, la meteorología es muy importante para la sociedad. Y pienso, por ejemplo, en sectores concretos de la producción, sobre todo el sector agrícola, sobre todo, que a veces tiene que tomar decisiones sobre la marcha, que implican inversión muy importante, contratación de mano de obra, maquinaria para hacer cultivos, para siembra, cosecha, etc. Y dependen de un pronóstico certero o lo más ajustado posible, que muchas veces el Estado no está en condiciones de darle. Pero en la realidad, esos productores ya están encontrando respuesta en el mercado, porque Pero lo que no hace el Estado lo hacen los particulares. Contestando lo que vos estás diciendo, la oficina de meteorología que se dedica a toda la parte del agro y la producción, cerró en meteorología, cerró hace años. Agrometeorología cerró su oficina. Claro, y después hace más de una En un década. país supuestamente En un país que es agropecuario. productor y que se basa en eso. Bueno, Y pero en como dice meteorología Graciano, cerró. encontraron otras alternativas los productores. Entonces, ¿qué hacemos? Yo quisiera que me explicaran justamente, existiendo una disponibilidad amplia de meteorólogos que funcionan incluso a través de los dispositivos móviles, que uno puede acceder por aplicaciones a sistemas de análisis meteorológico de otros países, de la zona, privados. O sea, entiendo, entre comillas, la posición del Estado de decir, no invierto en esto. Sería bueno que no invirtieran los lectores de la farmacia, ¿no? Pero es otro problema. Pero entiendo la posición del Estado de no invierto en esto en la medida que existen informantes privados que pueden cubrir esa necesidad. ¿Qué es lo que hace necesario que exista un instituto nacional, oficial, estatal en meteorología? Son funciones muy diferentes. Digo, la función de un servicio público no es la función de un meteorólogo privado que vende determinado producto. Si vos ves alrededor del mundo qué país no tiene servicio meteorológico, me vas a decir, bueno, prácticamente, no sé, no creo, no voy a decir no, porque puedo llegar a desconocer una situación, pero prácticamente en todos los países existe un servicio meteorológico. ¿Por qué?
porque es de necesidad para la población, es de necesidad para la producción, y además el servicio meteorológico no elabora solamente lo que dan los servicios meteorológicos privados, ¿no? Hay una cantidad de trabajo que hace un servicio meteorológico y que debería ser un servicio meteorológico que es con una finalidad de servicio público. Ahí. Entonces, claro, por supuesto, mismo los que investigan o los que elaboran un pronóstico para el agro o lo que sea, se basan en los datos que se recogen en meteorología. Y el sistema de alertas, ¿no? Digo, está asociado al servicio que ustedes prestan. También, pero digo, se basan en los datos, porque los que tenemos los datos, en algunos lugares incluso con más de 100 años de continuidad de datos, es el Servicio Meteorológico Nacional. Y con eso también se trabaja en climatología, porque capaz que es un trabajo que no es tan visto hacia la sociedad, pero en climatología, que es donde se hacen todas las estadísticas, se estudian a nivel comparativo, también los periodos en años, también, por ejemplo, si necesitan para desarrollar una infraestructura, tienen que saber una cantidad de cosas para determinado lugar, de los vientos, de la característica de la humedad del suelo. Todas esas cosas se elaboran también en el servicio de meteorología. Entonces, hay una parte visible que es el pronóstico diario y hay otra cantidad de trabajo que no se ve, pero que lo realiza el Servicio Meteorológico Nacional. A mí me gustaría preguntarles, porque recién Victoria aludió a la anterior presidente del INUMET. De hecho, no me acuerdo si ya se había cambiado de nombre INUMET, ¿verdad? Sí, se había cambiado. Bien. Y ahora, hace relativamente poco, hay una presidenta que tiene la profesión de ustedes, digamos, que es, para decirlo en la jerga, es del palo, se supone que es conocedora de estos asuntos. Y yo creo recordar que en esa coyuntura histórica, no me acuerdo si específicamente el sindicato como tal, pero integrantes del INUMET, y además me parece buena parte de la población, dijo, qué buena señal, ¿verdad?, que alguien que conoce del asunto, del métier, esté al frente de esto. Acabamos de salir de un conflicto. En ese contexto, ¿cuál es la opinión que como sindicato tienen de la nueva dirección y de la presidenta en particular? Bueno, son cosas diferentes, ¿no? Porque una cosa es la capacitación técnica de la presidenta del INUMET, que también todos la deben haber visto cuando estaba el anterior directorio y, por ejemplo, se trataba el tema de si radar sí, radar no. Madeleine, precisamente, fue una de las personas que dijo, es necesario tener un radar meteorológico. Digo, ahora veremos en el próximo presupuesto qué pasa con la parte que ella está integrando el directorio y es meteoróloga, ¿no? Para nosotros es fundamental que haya alguien con conocimiento técnico, como es el caso de la presidenta del INUMET. Sí. Pero también tienen que tener conocimiento en gestión pública, porque gestionar un instituto público también necesita experiencia y necesita capacitación. Hasta el momento no se ha demostrado la experiencia y la capacitación. Ese sería el punto débil, si interpreto bien, digamos. Quizá, sí. hasta el momento no se ha demostrado, pero no abrir una crítica a lo que es ella técnicamente. Bien. Ahora, señor, se viene el invierno, ¿no? Y como tal, se vienen, como ocurre siempre, fenómenos, bueno, de esos que han ocurrido en otras estaciones del año, pero más que nunca en invierno, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque por más que se haya saldado este episodio concreto por 60 días, los 60 días van a pasar, nos van a agarrar en pleno invierno, entonces... No, la densidad importante de fenómenos en invierno no. Si bien hemos tenido, por ejemplo, en agosto... ¿no? Pensando en aquel famoso temporal. Sí. Pero siempre es más en primavera y verano que... Incluso en otoño, porque hemos tenido en abril, se dan todo el año, pero en invierno lo que tenemos importante también son las olas de frío, ¿no? Importante cómo repercuten en la población que tenemos viviendo en condiciones precarias. Sí. Pero estos 60 días son para trabajar en la reestructura. ¿Una reestructura que va a incorporar más personal técnico especializado
O que por el contrario, como toda reestructura, deja gente afuera. Se supone que se estudiará qué servicios tiene que dar y de acuerdo a los servicios que tiene que dar, ver qué recursos humanos necesita para ¿Cuáles poder son los cumplir con prioritarios eso. para ustedes? Y bueno, para nosotros lo prioritario es la función misma de meteorología. Ahora, necesitan equipos técnicos multidisciplinarios, como les decía hoy, para agronomía, sí. para otras cosas, para que hay apoyos de otra cantidad de profesionales que meteorología hoy no cuenta. Por ejemplo, si nosotros decimos licenciados en estadística o matemáticos para acordar modelos, digo, serían apoyos profesionales que hoy meteorología no tiene. Mismo para, por ejemplo, para toda la parte de informática y la parte de lo que es la base de datos, hoy meteorología tiene una empresa tercerizada. Ah, ya está. Verónica, perdón, querías hacer una pregunta. Un poquito en el tema de los protocolos, ¿no? Si esta reestructura también implica eso, porque tú mencionabas hoy que primero se da cuenta al sistema, después se da cuenta... Y la población resulta ser los últimos en enterarse, porque cuando hemos visto aquí, hemos estado pendientes de las advertencias, hemos visto que la hora de emisión muchas veces coincide con la hora de comienzo del fenómeno. Claro, eso va a depender mucho también del tipo de fenómeno que uno vaya a pronosticar, ¿no? Por ejemplo, las tormentas o los sistemas convectivos son fenómenos que, sobre todo en el verano, se desarrollan en un área muy puntual y son de rápido desarrollo. Claro, pero entonces, que esa información estaba antes en manos de las autoridades que en manos de la población. En algunas situaciones sí. Hay en otras que no, que es imposible. Los famosos tornados, pensando en el tornado Por ejemplo, de Dolores, pensando en un tornado, ¿no? Que siempre se le cobró a Inumet la no anticipación suficiente. Exactamente. Y demás. Bueno. Uno lo que puede hacer en esos casos es, prever entornos favorables para la formación de lo que llamamos tormentas severas. Las tormentas severas son las que generan tornados, corrientes descendentes intensas, granizo de gran tamaño, precipitaciones torrenciales en cortos periodos de tiempo, ¿no? Ese tipo de fenómenos, hay situaciones que uno los puede prever con cierta cantidad de horas de anticipación y hay veces que se te desarrollan en el momento, explotan, como decimos nosotros, y y ahí tenemos que emitir rápidamente la alerta. Totalmente diferente es a situaciones, por ejemplo, que vamos a tener ahora seguramente en el invierno de depresiones extratropicales o ciclones extratropicales, que es exactamente lo mismo. No hay una diferencia entre ciclón y depresión. Pero esos fenómenos, ¿también se pueden formar enseguida o pueden No, ese tipo de fenómenos se pueden prever con un par de días de anticipación y ahí dependiendo de cómo va evolucionando el modelo, evolucionando los datos, viendo las imágenes satelitales, que dependemos de internet, que si hay algún corte en la imagen, nosotros no podemos seguir la evolución de ese ciclón. O sea que eso también puede estar incidiendo sobre que la hora de emisión muchas veces coincide con la hora de comienzo del fenómeno. Exactamente. Muchas veces nos pasa que... No es solamente que no se pueda prever. Claro, muchas veces nos sucede, estamos en el borde de emitir una alerta, ¿no? Estamos siguiendo y lo que tenemos de imágenes satelitales, lo que tenemos de datos, lo que tenemos de radar, y de repente se nos corta. No tenemos... Y eso uno escucha esto y es como de locos, ¿no? Claro. Hacemos una pausa y cuando regresemos seguimos con más ajustes o preguntas sobre el tema. Les recuerdo que la óptica Stella Hinchuk está presentando una super promoción durante todo el mes de mayo. Con la compra de un multifocal te llevas otro multifocal de la misma graduación de regalo. Así que si estás pensando en multifocales, pasa por cualquiera de los 5 locales de la óptica Stella Hinchuk. Pausa y ya venimos. Será mejor que aprendas a